Señor, por siempre cantaré. Miren a los cielos, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Todos los días, miles de personas son violentadas dentro de sus propios hogares en Guatemala. El Instituto Nacional de Estadística, INE, dice que la ciudad donde se ha registrado el mayor número de violencia es la ciudad capital, seguido por la ciudad de Quetzaltenango, que es la segunda ciudad de importancia en la República de Guatemala. Con mucha razón, uno de los periódicos del país clasificó a Guatemala entre los países más violentos en América Latina. Se cree que esta clasificación se debe al alto índice de violencia intrafamiliar, ya que la violencia genera violencia. Si a nivel familiar se genera violencia, por supuesto que esta se extiende a nivel nacional. Porque han sido creados, así los padres también, ellos crean hacer sus hijos también, va de generación en generación. Verá mucho también la ignorancia de cómo tratar a los niños y las formas adecuadas para poder hacerles disciplina, ¿verdad? A los niños también, las drogas en la familia, especialmente en los padres. A veces consiste en el hombre, ¿va? Que a veces, sobre todo cuando uno es vicioso, ¿va? Ahí es donde entran esos problemas, ¿va? La mala comprensión entre la pareja, digo yo, y mala elección de escoger uno o no conocer bien a la pareja. No hay respeto en las parejas y también porque el hombre es muy machista contra la mujer. Es cuando el hombre empiece a tomar, a mi manera de ver, eso lo viví, yo lo viví en carne propia. Si miramos la violencia es que se empieza desde el hogar, cuando el esposo llega con lo que dice ella, que empieza a tomar o anda por ahí con X persona, ¿verdad? Hay muchas causas del problema de la violencia, un poco por la situación de Guatemala. Recordemos la historia de Guatemala, sus 36 años de guerra, pero también una historia muy basada en la discriminación. Este tipo de violencia normalmente es un círculo. Normalmente nos damos cuenta que cuando haya habido un agresor es porque esta persona también anteriormente fue agredida. Entonces creo que es una combinación entre la situación social del país, pero también es una combinación de necesidades de familia, de atención en los círculos de la familia. La falta de oportunidad de desarrollo, la falta de oportunidad de aprendizaje, la falta de oportunidad de educación, la falta de oportunidad de poder conocer a Dios. Los hijos del que sufrió violencia van a ser violentos. Y entonces estos niños van creciendo con un resentimiento social que ya no busca quién se los debe, sino quién se las pasa. Puede que al final todo se termine, una familia se desintegra, los hijos por un lado y al final pues todos salimos perdiendo, ¿va? Una familia destruida. Principalmente cuando hay niños. Ellos son los que vienen a ¿cómo se va a pagar más, como se dice, los platos rotos, ¿va? Una falta de oportunidad te genera una descomposición social. La falta de valor a la vida, la pérdida de los valores y principios que se han generado es resultado de una descomposición intrafamiliar. El que ya las personas no le tengan un respeto a otro ser humano. Yo pienso que eso es más que todo internamente en la familia, porque no creo que el gobierno o la iglesia tenga alguna cuestión específica para ayudar respecto a eso a la familia, pues todo es muy generalizado, no hay nada específico. Pues he escuchado, ¿verdad?, que UNICEF tiene lugares donde están capacitando, no sé si solo UNICEF o no sé, pero sí que Naciones Unidas dice también, pero no miramos claro porque solo se mira como en el casco urbano, se puede decir, o sea, aquí en los pueblos, pero a los lugares, a las aldeas remotas, nadie va.
Pues las autoridades, ellos cumplen con su papel, por ejemplo, así con las leyes que existen, ahí se trata todo eso, por medio también de los psicólogos, pero ellos hacen su papel, pero tal vez no pueden cubrir todos los daños que existen, sobre todo esto más se ve en las áreas rurales, en los pueblos, ahí es donde más se ve. Pues yo siento que no mucho, porque aunque ahorita la mujer ya puede denunciar al hombre, pero hay mujeres que todavía están cerradas en ellas y no denuncian a nadie. Entonces yo siento que no hay mucha plática para las mujeres para que ellas puedan denunciar. Que hay instituciones que están trabajando sobre la violencia, pero hay muchas cosas solo de escritorio, solo de internet, solo de la tecnología. Pienso que el trabajo es de ir en las comunidades afectadas, con las mujeres, con los hombres. Existen algunas instituciones que están trabajando en contra de la violencia intrafamiliar, tales como AMG, UNICEF, IJM, entre otras. IJM tiene como visión a nivel mundial pues luchar contra las fuerzas de la injusticia y demostrar que la justicia es posible para los pobres, y en ese sentido nosotros en Guatemala recibimos casos de niños y niñas que son abusados sexualmente, los acompañamos en el proceso penal, pero también cuidamos integralmente de la víctima a través de acompañamiento psicológico y acompañamiento social de la víctima y de su familia, proveyendo algunas necesidades básicas que puedan tener. La alcaldía, si bien no cuenta con programas de restauración o protección para las familias violentadas, tiene algunos programas preventivos que generan oportunidades por medio de capacitaciones o actividades. Trabaja en programas sociales donde hay integración, donde te enseñan labores como corte, confección, te enseñan estilismo, te enseñan a cocinar para convertirte en una persona con capacidades que cambie tu realidad. Tenemos programas como el AM Foot, que es un fútbol que se le da a niños desde 5 años hasta jóvenes que llegan a cumplir 18, 17 años, y eso cambia la participación del joven porque tiene una doctrina a ir a entrenar, tiene una responsabilidad de un catedrático, un maestro, un profesor de fútbol, tiene sus días, se le chequean sus calificaciones en la escuela. Eso cambia la realidad. El trasfondo de toda esa energía que desgastaste, toda esa intención de aprendizaje que tuviste, todas las buenas acciones se convirtieron en que cambiaron una realidad, un entorno, una descomposición intrafamiliar, me decías vos. Eso no es porque yo ponga una penalización más alta o un yugo más duro. Cambiar la realidad de las personas cuando no tienen familias o cuando las familias están desintegradas es por medio de que encontres cuál es tu afinidad y tu fin como ser humano. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que la iglesia tiene que ser educada en este sentido, conocer cómo es el problema, cómo poder ayudar a una víctima, cómo identificar un caso, cómo ponerlo en el sistema, todos estos pasos que se pueden tomar en cuenta para que entonces la iglesia pueda responder de mejor manera cuando exista un caso de abuso sexual o un caso de violencia intrafamiliar. Yo creo que si la congregación está siendo educada, sensibilizada, va a ser empoderada también para poder actuar en situaciones así. Sería la primera llamada a construir comunidades, familias, congregaciones armoniosas y pacíficas, donde los conflictos no se resuelven violentamente. Así que la iglesia debería ser el lugar donde se practica, se enseña y eventualmente el lugar de refugio de aquellos que sufren.
de aquellos que están sufriendo. Lamentablemente no es así, porque la iglesia está más concentrada en sus actividades religiosas que en sus responsabilidades comunitarias, digamos, o familiares. Ahí hay un problema de identidad en cierto modo y también de misión. Se ve la iglesia como llamada a hacer cultos y no llamada a pastorear, a construir comunidades que reflejen el amor de Dios, en fin. Bueno, la iglesia siempre ha tenido, en nuestra experiencia, ha tenido participación, pero no al 100% como idealmente debería de ser, porque todavía sigue siendo un tema tabú. Y idealmente la iglesia debería trabajar con prevención, hablarle a los niños, hablar a través de las diferentes instancias que tiene la organización de la iglesia, tanto a los niños como a todos los cuidadores de niños. Hablemos de grupos familiares, desde padres de familia, maestros, grupos de escuelas dominicales, escuelas públicas. Hay que, releer la Biblia en cierto modo y tratar de quitar esas interpretaciones tradicionales que han creado una imagen de disciplina hogareña que se basa en el castigo físico. ¿Qué significa el ejercicio de la autoridad, por ejemplo, dentro del hogar? Lleva implícito el uso de la violencia, el castigo físico. Así lo enseña la Biblia, especialmente leyendo el libro de Proverbios, que es donde más saca la idea de que el castigo físico es necesario y es parte de, en cierto modo lo es, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Es lo mismo el castigo físico que Proverbios dice que lo que se aplica actualmente. Es la vara, se refiere a un chicote, se refiere a un instrumento de castigo físico fuerte. Ahí la teología debe ayudar. Ahora, en la relación de pareja, la violencia entre pareja, pero ahí simplemente volver a leer los textos bíblicos, especialmente aquellos que tratan el tema específico del matrimonio, y en el ejemplo de Jesucristo, la relación de esposos y la relación de Cristo y la iglesia es más bien de amor, sacrificio, entrega, y ese debería ser el modelo. Entonces, revisar lo que la Biblia enseña y lo que la iglesia ha interpretado a lo largo de los siglos es una tarea que la teología tiene que hacer. Muchos se esfuerzan por encontrar el verdadero culpable de esta situación dentro de Guatemala. Algunos dicen que es culpa del alcoholismo, otros dicen que es culpa de la guerrilla, otros echan la culpa más a la pobreza o a la herencia que recibieron de unos padres que fueron violentos. De alguna manera esto es cierto, pero debemos entender cuál ha sido o cuál es la verdadera raíz. La palabra de Dios enseña que el verdadero culpable es el pecado. Debemos recordar que el conflicto se da por causa de dos o más personas que tienen intenciones diferentes o deseos contrarios y no pueden ponerse de acuerdo. Santiago 4, 1 al 2 es claro al decir que los pleitos y las guerras vienen de nuestras pasiones. Sin embargo, el conflicto no es el pecado en sí. La violencia intrafamiliar nace cuando, a causa de este conflicto, alguna de las partes decide lastimar al otro por querer imponer su punto de vista. El primer caso de violencia intrafamiliar que podemos encontrar en la Biblia es el de asesinato de Abel por mano de Caín. En Génesis 4 nos narra la historia de Caín y Abel. Aquí Caín, por un deseo frustrado de que su ofrenda fuera más agradable a Dios que la de Abel, mata a su hermano. El orgullo y el querer ser más que la otra persona le llevaron a matar a Abel. Casos de violencia dentro de la familia
hay muchos en la Biblia y todos ellos tienen el origen en el pecado. Sin embargo, no todo está perdido. La gente debe saber que Jesucristo vino a salvar al mundo del pecado. En Mateo 1:21 dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Romanos 5:10 también menciona que éramos enemigos de Dios, pero que mediante la muerte de Jesucristo, entonces obtuvimos la reconciliación con Dios. Esa reconciliación con Dios brinda también un puente para poder reconciliarse por amor los unos con los otros. La violencia intrafamiliar no solamente atañe a los círculos de incrédulos o los inconversos, sino que también dentro de la comunidad cristiana existe el problema. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno, lo que significa que tanto creyentes como incrédulos, todo cuidadoso con estos temas. Por eso en muchas de las porciones que él escribió, puso especial énfasis en las relaciones familiares. Ejemplos de estos son algunos pasajes como Efesios 5, 21 y 22, donde dice: someteos unos a otros, y después le dice a las mujeres que se sometan a sus maridos. Efesios 5, 25 también exhorta a los maridos a esforzarse por cuidar y amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 6:4 también exhorta a los padres a no provocar a ira a sus hijos. Colosenses 3:20 y Colosenses 3:21 también exhorta a los padres a no exasperar a sus hijos de manera que se desalienten. Y Primera de Pedro 3:5, donde dice que los maridos deben tratar a sus mujeres como a vasos más frágiles. Se podría concluir que la solución es que cada uno de los miembros de la familia tenga muy claro cuál es su rol dentro de ella. Si tenemos clara cuál es nuestra responsabilidad dentro del hogar y nos esforzamos por cumplir con esa responsabilidad con amor, pero con ese amor del Señor, seguramente este problema disminuiría grandemente. Debemos recordar que este amor no es cualquier amor, es el amor que es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se trata de un esfuerzo humano, sino que es de aquel creyente que desea que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Otra versión dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Lastimosamente la Iglesia no ha hecho mucho para tratar el problema de la violencia intrafamiliar. Son otras instituciones que han trabajado con este problema. Y existen tres tipos de paz: la paz de Dios, la paz con Dios y la paz entre los hombres. La Iglesia necesita trabajar en esta área de la paz. Necesita llevar al hombre a reconciliarse con Dios primeramente. En segundo lugar, también necesita enseñarle de la paz que habla en Filipenses 4, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en tercer lugar, establecer programas para llevar al hombre a experimentar esa paz con otras personas también. Es algo que debería ir de la mano con la violencia y todo también, ¿verdad? Que si se ha actuado mal de alguna forma, reaccionar, ver qué fue, y nunca está tarde pedir perdón a las acciones malas de violencia. Pues, mire, para perdonar algo, yo digo que es muy duro, ¿va? Hay que pensar. Sí, tal vez sí se perdona, pero esa herida le queda a uno por dentro, ¿va? Y de la reconciliación, pues sí se puede, ¿va? Porque yo creo que todos, o cada persona tiene derecho a una segunda oportunidad, ¿va? Tiene la oportunidad, pero cuando la persona es sincera y de verdad quiere cambiar, y no se va a decir solo de palabras, ¿va? Sino que con hechos. El perdón, yo siento de que, supongamos que a mí mi pareja me hiciera algo así, yo no lo perdonaría. Siempre y cuando sea sincero, la mera verdad. Porque a veces se puede perdonar, pero a veces un perdón de nada más de palabras. Para mí que mejor, no, discúlpenme si quieren, no lo grabes, pero para mí no lo grabes ahí esa mierda de perdón y reconciliación. ¿Qué perdón? El que hace el daño, que lo pague. Que lo pague. Y yo conozco a estos muchachos, ya son muchachos.
Ellos no nacieron, como dice uno otra vez, los abusaron. Y todavía voy a perdonar yo a esta persona después que me ha hecho tanto daño, como que no. A ese yo lo mando a fusilar. Mi corazón no acepta, de verdad no acepta mi corazón el perdón. No voy a aceptar un perdón, pero eso cuando uno discute y toda la cuestión, ese es muy diferente. El tema de resolución de conflictos cobra mucha importancia. En todo ámbito de relaciones humanas se va a tener que enfrentar en algún tipo de conflicto y la familia no escapa a esa realidad. Podemos hablar de los conflictos dentro de la familia, desde ofensas verbales. Este problema se da básicamente por causas de carácter educativo, puesto que no se ha estado dando una correcta formación en el tema de relaciones personales, pero también es un problema de carácter, si se quiere decir, de personalidad, puesto que tienen problemas producidos por traumas en el pasado, sea de la niñez o de algún otro momento de su vida. Ante esto hay una alternativa o una propuesta que después de haber hecho ese estudio de campo en cierta manera, también apelando a los estudios del curso de resolución de conflictos y trabajo en equipo, podemos dar la siguiente propuesta, la cual es de implementar estrategias de resolución de conflictos. Estas se pueden dar por medio de talleres para hijos, escuela para padres, estudios en casa para la familia o estudios bíblicos en la iglesia. Hace falta fortalecer la práctica del perdón y la reconciliación, puesto que es un tema que hoy en día la gente ya no quiere confiar en él, porque se ha dado el caso de personas que han sido defraudadas por aquellos que supuestamente se arrepintieron, pidieron perdón. Y entonces es el caso de algunas personas que inclusive afirman categóricamente no creer en el perdón, mucho menos en la reconciliación. La tarea ministerial más importante del pastor y de la iglesia es promover la paz dentro de las familias que conforman la comunidad cristiana.